Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de Unidad Abogados Colombia. Pues en la tarde de hoy vamos a estar, pues antes de iniciar, repitiendo pues ciertas reglas que ya tenemos aquí, antes de iniciar, valga la redundancia. Cada persona presente puede apagar, por favor, o sea, sus cámaras y los micrófonos para que nuestra ponente al momento de iniciar pues su exposición no haya ningún tipo de interferencia. Recordarles que estamos en Facebook, en Instagram y que estamos en YouTube Comunidad Abogados Colombia y en Facebook Comunidad Abogados Colombia 2. No siendo más, vamos a presentar a nuestra querida ponente, que es la doctora Carolina, Carolina Calderón, que es conferencista, es abogada primeramente, abogada litigante y empresaria. CEO en MC Layer, asesora corporativa y especialista en derecho procesal. Espero que todos disfruten y estén muy atentos a la conferencia. Va a ser de mucha enseñanza para todos y más que tenemos una persona muy diestra en el tema. Adelante, doctora, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. La verdad creo que no merezco tantas palabras y elogios bonitos, pero pues les agradezco mucho la forma como me han presentado ante el equipo. Muy buenas tardes a los demás integrantes pues de la sala, los demás abogados. Un poco hemos interactuado por WhatsApp con algunos, con otros no. Me da muchísimo gusto estarlos acompañando el día de hoy. Espero que el poco conocimiento que tengo al respecto de esta norma pues les ayude y pueda despejar sus dudas. Entonces, muchísimas gracias. No sé si me están escuchando, acabo de ver un mensaje que dice que no se escucha. Todo se le escucha fuerte y claro. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, con el permiso de ustedes y nuevamente el agradecimiento, comienzo. Vamos a hablar sobre la ley de insolvencia o reorganización, ¿sí? Para persona natural, para persona jurídica. Haciendo un resumen de persona jurídica, pues ya habíamos tocado este tema en en una anterior conferencia, pero pues entonces vamos a ahondar sobre todo sobre las últimas reformas y sobre las diferencias que existen entre una y otra. En primera medida, perdón, tenemos entonces que la Ley 1116 del 2006 regula el proceso de insolvencia para persona natural con calidad de comerciante y para la persona jurídica. Establece unos requisitos indispensables que son en primera medida que se tenga una deuda con dos o más acreedores y además de eso que se encuentre en una mora superior a los 90 días y que el pasivo que yo esté representando en esta insolvencia o en esta solicitud sea superior al 10% de mi pasivo total, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que la insolvencia fue creada para proteger la unidad económica como es la empresa, productora de trabajo, etc., todo lo que dice el decreto, pero además de eso se hizo para que también los acreedores no perdieran la esperanza en poder cobrar su dinero, porque ¿qué pasa? Todos sabemos como abogados que con una sentencia ejecutiva muchas veces nos queda para embargar porque ese bien ya está más que embargado o tiene algún tipo de afectación o definitivamente no podemos cobrar. Entonces la ventaja con el proceso de insolvencia es para las dos partes, tanto para el empresario que permite que mantenga su negocio, porque ese es otro de los mitos que he escuchado respecto al proceso de insolvencia, que se dice que en el momento en que se inicia, básicamente es como la liquidación de la empresa y entonces se me escandalizan cuando yo a veces propongo, no, pues insolventes. Entonces me dicen, no, pero doctora, yo quiero seguir trabajando, ¿cómo se le ocurre? No, no es eso, no es que se vaya a finalizar la empresa, sino que en realidad se va a continuar con el trabajo, solo que con un poco más de tranquilidad. Porque en el momento en que se admite la solicitud de insolvencia, cesan todos los cobros jurídicos que hay en contra del deudor, ¿sí? Entonces, cesan las órdenes de lanzamiento, cesan los cobros coactivos, todas las sentencias ejecutivas que estén en su contra, órdenes de embargo, todo eso queda quieto.
Además, ¿cuál es otra de las ventajas de iniciar este proceso? Y es que se puede lograr el pago únicamente del capital y no de los intereses. También sabemos que una deuda de 30 millones puede ser de 60 si dejamos pasar unos 5 años. Entonces aquí la idea es que esa persona que se vio afectada económicamente pues no pierda todo su capital pagando intereses, sino que esos intereses que pueden ser para un solo acreedor pueden pagarse a los demás acreedores. Asimismo, tenemos entonces otra situación, perdón, es que me están entrando acá las solicitudes de admisión y me distraen un poco. Tenemos otra situación respecto del proceso de insolvencia y es que con la admisión entonces se suspenden estos cobros coactivos y una vez se suspendan los cobros coactivos se ingresa entonces a todo el tema de negociación de deudas. En la ley 1116 se establecía el tema de la prelación de los créditos de acuerdo al Código Civil, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Los de primera clase, ¿cuáles eran? Los créditos con el Estado, los de Hacienda, los laborales, los pensionales, ¿sí? Los de segunda, tercera y cuarta clase ya se refieren a créditos educativos, créditos hipotecarios, créditos de leasing, ¿sí? Otro tipo de créditos. Y los de quinta se refieren entonces a todo lo que son créditos quirografarios, ¿sí? Eso quiere decir una letra de cambio, un pagaré, deudas que no se pueden enmarcar en las primeras clasificaciones y que son las últimas en pagar. ¿Qué pasó con el último decreto, con el 560? Este decreto trae unos beneficios, ¿sí? para el deudor, que son cuáles. Dentro de los requisitos que yo tengo que probar para poder ingresar a este proceso de insolvencia está la cesación de pagos. Como les decía, tienen que estar en mora de más de 90 días con más de 2 acreedores o tener procesos ejecutivos andando. Y además de eso, y esto solamente aplica para personas jurídicas, tenemos la imposibilidad de pago inminente a futuro. Por ejemplo, con este tema del COVID-19, el 560, ¿qué fue lo que dijo? Listo, entonces, como sabemos que hay muchísimos establecimientos de comercio, muchísimas empresas, muchísimos comerciantes, personas naturales, pero comerciantes, que no han podido ejercer bien su función y desarrollar su objeto social o hacer sus actividades de comercio como lo hacían de forma natural antes del COVID-19, entonces vamos a hacer una cosa, dijo el gobierno a través del 560. Les vamos a quitar el requisito de la cesación de pagos, perdón. Es decir, ya no es necesario, siempre y cuando la causal de la quiebra sea el COVID-19, ya no es necesario probar la cesación de pagos por más de 90 días, sino únicamente el tema de la inminencia o imposibilidad de pago a futuro, ¿sí? Además que dijo, bueno, antes no se podía iniciar el proceso si teníamos la causal, la inervación de la causal de la disolución de la empresa. Si ya se había dado, no se podía iniciar el proceso de insolvencia, sino que de una vez tocaba irnos a la liquidación. Ahorita no, ahorita dicen, bueno, les vamos a dar el chance de salvar la empresa si lo quieren hacer. Otra de las cosas importantes es que ustedes en el proceso de insolvencia anterior no era posible hacer ni una sola negociación, así fuera por 1 millón de pesos, sin el permiso del juez. En este caso, sí. Si usted tiene deudas que representan no más del 5% de todo ese pasivo, usted puede hacer ese arreglo, esa conciliación con este acreedor sin necesidad de decirle al juez antes. Usted obviamente le tiene que decir a su promotor y tiene que notificarle al juez de lo que va a hacer. Sí, pero ya no es pedir permiso. O sea, una cosa es pedir permiso y otra cosa es notificar. En este caso simplemente es informar. Otro de los beneficios es el tema de los impuestos. Ya no se va a hacer sobre renta líquida gravable, o renta ordinaria, sino que se va a hacer como si fuera ganancia ocasional en el caso de los acreedores. Este decreto trajo 3 soluciones alternas a las que ya teníamos en la 1116 y son ¿cuáles? La primera es la capitalización de los pasivos. Yo soy un empresario, tengo, no sé, 1000 acciones, entonces yo le digo a uno de mis acreedores, le vendo por la deuda 100 acciones. Me dice, listo, eso sí, está sujeto al acreedor. De esa manera yo puedo pagar. O que también lo puedo hacer a través de bonos, lo puedo hacer a través de cualquier tipo.
La segunda es la capitalización, no, perdón, la descarga de los pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Si mi compañía vale, no sé, 1.000 millones de dólares, pero resulta que mi deuda es de 1.500, ese pasivo que supera mi activo, yo lo puedo conciliar y descargarlo. Y decir, bueno, acreedores yo les voy a pagar, pero tengan en cuenta que mi patrimonio total no alcanza con mi pasivo. Entonces, en ese orden de ideas, se puede hacer que ese pasivo que pasa del límite de mi patrimonio se pueda descargar y se pueda diferir. Uno, diferir, o dos, no pagarse, porque igualmente va a ser imposible de pagar. Entonces, ustedes también saben que en conciliación realmente la gente a veces prefiere poco, pero seguro, que ir por todo y quién sabe si realmente se lo paguen o no. Entonces, en ese orden de ideas también tenemos el tercero, que es el pago a través de títulos. Por ejemplo, con el tema de los bancos. Yo puedo firmarle un pagaré, puedo firmarle un título, hacer una innovación de la obligación. Y ya con eso se da por saldada, entre comillas, o acordado mejor, el tema de la insolvencia. Además de estas tres herramientas que trae este nuevo decreto, nos trae dos procesos nuevos. Uno de ellos es la negociación express, ¿sí? Que son de 3 meses, tiene todos los mismos requisitos de la anterior, pero la diferencia es que es así, muy rápido. Y además no trae de pronto la imposibilidad de iniciar un proceso de insolvencia tanto tiempo como si la 1116, sino que en esta si se llega a fracasar, si algo pasa, o sea, si yo lo hice por ensayar a ver cómo me iba, yo puedo volver a iniciar ese proceso dentro de los 6 meses siguientes a haber intentado la negociación de emergencia o la reorganización express, que son 3 meses, como les digo. Entonces, esas básicamente vienen siendo las diferencias entre la 1116 y el 560. Ahora, viene la 770, el decreto 772 que salió ahorita el 3 de junio. Este decreto no modifica ninguna de las anteriores condiciones sobre la 1116 y el 560, sino que lo que hace es poner un límite, una cuantía límite para procesos de insolvencia que sean abreviados, ¿sí? Que son los 5.000 salarios mínimos. Entonces, sobre esa suma, esos procesos van a ser abreviados. ¿Qué quiere decir abreviados? Que todo se va a hacer como en la audiencia. Es igual, voy a hacer una analogía respecto del Código General del proceso verbal, que antes teníamos el ordinario, el declarativo que duraba en 1000 años, y el abreviado, que es ahora nuestro proceso verbal, que todo es en audiencia. Entonces, básicamente lo que hace este decreto es que traslada la oralidad a el proceso de insolvencia. ¿Para qué? Para que las objeciones se resuelvan mucho más rápido, para que el acuerdo pues se pueda cerrar de una forma más eficaz y así evitar tanto tiempo, tanto los acreedores como el deudor, para irse a la liquidación. Perdón, porque ¿qué pasa? Si no hay acuerdo, si en estos casos, cuando es persona jurídica, es el 50% más uno que tiene que votar para que se acuerde, pues sencillamente se va eso a liquidación. Son pocos los casos en los que los acreedores dejan llevar el proceso a liquidación porque resulta que es mucho más complicado cobrar, ¿sí? A veces los bienes del deudor, como les decía hace un momento, no alcanzan para cubrir todas esas obligaciones. Entonces, muchas veces lo que prefieren es esperar, ¿sí? Esperar para poder recibir su dinero. Otra cosa importante del 560, ya el tema de la prelación de créditos no es indispensable. Yo puedo empezar con fulanito y con sultanito, independiente que me estén en el quinto o en el primer nivel de los créditos. El 772, el decreto 772, además de eso me dice, listo, usted lo puede hacer y además puede pagar lo que son los créditos hipotecarios, que en la de 1116 pues no estaban en el primer nivel. Otra de las cosas, por ejemplo, DIAN, Hacienda, que conciliar con ellos, y los doctores me van a decir mentirosa si no es así, era muy complicado. Ellos no bajaban intereses, ellos no bajaban capital, nada de eso. Eso era súper difícil hacerlo con la 1116. Ahorita con el 560, entonces ya tenemos la facilidad de que ellos deben entrar a negociar para poder promover el acuerdo. Hasta ahí tenemos entonces
persona jurídica y persona natural con calidad de comerciante. Pasando entonces a la persona natural, tenemos lo siguiente. La normativa sobre insolvencia de persona natural está estipulada en el Código General del Proceso, exactamente el artículo, ya les digo que se me fue, 533 del Código General del Proceso. A partir del 533 de esa ley 1564 del 2012, tenemos todas las reglas aplicables a una persona natural que no ejerce actividades de comercio. Muchas veces me han preguntado, bueno, yo soy una persona natural que eventualmente hago cositas de comercio, pero nunca me registré. ¿Yo me puedo registrar para que yo pueda hacer mi proceso como persona natural comerciante? Sí. No importa si usted se registró el día antes de la admisión de la demanda o de la solicitud de insolvencia. Usted es comerciante, solo que no se había registrado por desconocimiento, por pereza, por lo que sea, ¿sí? Entonces lo puede hacer. Ahora, volviendo al tema de la persona natural. La persona natural es, por ejemplo, un trabajador que realmente no vende, no compra, no, o sea, no ejerce ninguna de estas actividades. Y que desafortunadamente por una deuda, por una enfermedad, por un accidente, por una cuestión familiar, no puede pagar, ni al banco, ni a nadie, absolutamente nadie. Entonces, a partir de que esta persona comienza con sus deudas, se cuentan los mismos requisitos que para la persona jurídica. ¿Y cuáles son? Entonces, la cesación de los pagos, que son 90 días de mora con 2 o más acreedores, bien sea que hayan iniciado o no el proceso jurídico pues, de cobro, que es el proceso ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia? Y está en varios asuntos. El primero de ellos tenemos es la competencia. Una persona jurídica y una persona natural comerciante puede iniciar su proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante una notaría, ante el Centro de Conciliación, ante la Cámara de Comercio, que pues les dio potestad ahorita el nuevo decreto también, y de igual forma ante el juzgado. ¿El juzgado cuál? Del circuito. En cambio, la persona natural no. La persona natural tiene que hacerlo o en una notaría o en un centro de conciliación. La norma dice y se supone que cuando esta persona natural va a iniciar su proceso, pues es gratuito, ¿sí? Pero eso solamente en los casos que esta persona acuda a un centro de conciliación de una universidad gratuita, ¿sí? Porque si acude a una notaría, le van a cobrar. ¿Sobre qué tasa? Depende, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, la Cámara de Comercio cobra entre el 15 y el 25%. Las notarías realmente lo que cobran es el tiempo que uno se demora, que son, por ley son 60 días, son 2 meses, y además el abogado asesor. Generalmente las notarías tienen convenio con abogado y el abogado es el que asesora a esta persona natural que llega ya pues en búsqueda de ayuda respecto de esto. A esta persona hay que pagarle unos honorarios adicionales. Si ustedes me preguntan, pues digamos para nosotros como abogados está bien porque pues es otra cosa de la cual generamos ingresos, pero para el deudor a mí no me parece justo que pues una persona que no tiene con qué pagar a sus acreedores tenga además que sacar del bolsillo para poder hacer este tipo de trámites porque este tipo de asuntos no los lleva un juez. Entonces, es más complicado para una persona natural iniciar su proceso de insolvencia que para una persona jurídica que lo puede hacer ante cualquiera de estas entidades. Y muchas veces lo puede hacer en nombre propio, sin necesidad de abogado, ¿sí? Sino que inicia su proceso de insolvencia como su propio representante y promotor del trámite, a diferencia de una persona natural, como ya les decía. ¿De qué se tienen competencia los jueces respecto a las personas naturales? De las controversias que se susciten dentro del trámite, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Se admite el proceso de insolvencia personal natural, que es proceso concursal, llamémoslo así mejor, ese proceso concursal a través del cual llaman a todos los acreedores y les dicen, mire, aquí vamos a hacer este acuerdo, la idea es que ustedes pues voten, en persona natural cambia el porcentaje, porque como les decía, en persona jurídica o natural comerciante es del 50%, persona natural, así solita, persona natural, es del 60%, que tiene que ser la aprobación de los acreedores. Entonces, en ese orden de ideas también cambia esa regla. ¿Qué pasa
eh, en cuanto, por ejemplo, al trámite de las audiencias y todo esto. El trámite es igual, ¿sí? Cambia la celeridad, porque como les digo, son 2 meses. Cambia de pronto la flexibilidad de muchas cosas. Ustedes saben que no es lo mismo sentarse en una sala de juntas con el notario, con el abogado y bueno, todos en un ambiente de conciliación a llegar a un estrado judicial donde uno ya sabe que demanda significa problema. Desafortunadamente es así. Entonces, es mucho más fácil conciliar en esos aspectos o en ese entorno, ¿m? En el de la conciliación. Pero pues sí me parece a mí que debería poderse iniciar el proceso de insolvencia de persona natural ante el juzgado, ante la jurisdicción ordinaria, debería hacerse y no poner al pobre allá a pagar más de lo que debe. Otra apreciación, eh, personas que deban alimentos, sean comerciantes o no. Esas deudas, bueno, la persona que es comerciante no podría iniciar el proceso si tiene alimentos. Si debe alimentos, tiene que ponerse al día con eso. También debe tener al día, si tiene pasivos pensionales a cargo, el cálculo actuarial aprobado. Eso es súper importante. En el caso de la persona natural es más fácil, ¿sí? Porque si tiene procesos de alimento en su contra, esos procesos continúan su curso. Es el único proceso que continúa su curso después de admitida la solicitud de insolvencia. Entonces, ¿qué pasa? Otra de las cosas importantes. En cuanto a el tema de, me distraen estos mensajitos. En cuanto al tema por ejemplo, si tienen una deuda en donde tenían un aval o tenían un tercero que estaba respaldando ese crédito, desafortunadamente, este tipo de proceso concursal contra persona natural no detiene esas demandas per se, sino que el acreedor debe desistir o debe suspender, perseguir los bienes de los terceros que avalaban la deuda del deudor, valga la redundancia, que está iniciando el trámite de insolvencia. ¿Qué quiere decir? Solamente se detienen en el proceso de insolvencia los trámites que sean en contra de esa persona, ¿sí? No en contra de un codeudor, por ejemplo. O sea, no es de pleno derecho que actúa así, no, sino que es por solicitud y si el acreedor pues acepta, ya ahí sí se puede hacer la suspensión del tema. Entonces, esas serían como tal las diferencias. Los trámites de persona natural, como les digo, son muy rápidos. Generalmente los términos son de 10 días para citar la audiencia, 5 días para notificar acuerdos, 5 días para objeciones, 10 días para reformas, porque eso es otra cosa importante del proceso de persona natural. Y es que el acuerdo se puede reformar en cualquier momento. Ahora bien, está la segunda parte del tema del proceso de insolvencia persona natural y es la convalidación de un acuerdo privado. No necesariamente la persona natural tiene que irse a la notaría o al centro de conciliación a pagar los honorarios para que en efecto se pueda hacer la conciliación, sino que lo puede hacer a su arbitrio donde quiera. Puede llamar a sus acreedores y decirles, mire, lo cito tal y tal hora para ver si llegamos a un acuerdo sobre las deudas y el acreedor le dirá si asiste, si no asiste, ¿sí? Entonces puede hacerlo por escrito, puede plasmar el acuerdo privado y respecto de ese acuerdo privado, entonces ya solicita la convalidación más adelante si así lo quiere. Porque si no, simplemente está la regla del Código Civil, que lo firmado entre las partes es ley para ellos. Entonces, en ese orden de ideas tendría entonces que tener la firma de la notaría, autenticada por notaría, y listo, eso ya obra como prueba en cualquier momento si existe un incumplimiento. Entonces ya después del incumplimiento tendría que hacerse la convalidación para hacer la liquidación. La liquidación, ¿qué pasa? Es como un proceso ejecutivo, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que están todos los acreedores en uno solo y se llega al proceso de remate y pues se entrega a prorrata de cada uno de los acreedores. Entonces, básicamente, esa es la estructura de cada uno de los procesos: persona jurídica, persona natural comerciante y persona natural. Tenemos entonces, hago el repaso, las 3 normativas, Ley 1116 del 2006, que es la que está vigente para todos aquellos procesos, todos aquellos deudores, mejor, que
que sus causas de quiebra son diferentes al COVID-19. ¿Sí? No el COVID-19 por sí mismo, sino las consecuencias de haber sido impactados por este. Lo mismo que pasa en laboral cuando decimos fuerza mayor, pero la fuerza mayor no es el COVID, sino la consecuencia del COVID. Bueno, en insolvencia pasa lo mismo. Eso respecto al 560 y el nuevo, que es el 772, todos de este año, 560 y 772 de este año. Y para persona natural tenemos que la regla es el Código General del Proceso desde el artículo 533 en adelante. Listo, esa es como la visión general. No sé si tienen alguna inquietud que me quieran compartir y con muchísimo gusto la resolvemos. Señor José Danilo Rivas, hágame un favor, que active el audio y con mucho gusto le puede hacer la pregunta a la doctora. Gracias. Buenas tardes. Espero me escuchen. Doctora, muy eficiente su intervención de las dos normas. Tengo la oportunidad, bueno, conozco las dos porque las manejo ya hace 5 años. Pero quería hacerte de pronto una aclaración. La ley 1564 del 2002 arranca del artículo 531 hasta el 565, no 533. Y hacer esa acotación hasta la etapa o hasta el inicio de la apertura, hasta el inicio del proceso de apertura de liquidación patrimonial. Punto 1. Punto 2. La diferencia entre una persona, bueno, natural, como se la explicó muy bien, no comerciante, porque hay que aclararle a la gente cuál es la no comerciante, con la comerciante en la ley 1116 y la persona jurídica. Es que la pregunta es, o la respuesta es sencilla. Quien quiera acogerse a un proceso de no comerciante tiene que no estar inscrito en Cámara de Comercio como persona natural comerciante para poder acceder a la 1564. La segunda, una persona o un representante legal o un controlante de una sociedad puede acogerse a un proceso de 1564. Sí lo puede hacer siempre y cuando no represente más del 50% en cuanto al porcentaje de participación siendo representante legal. Me explico. Si yo soy suplente de una empresa, de una SAS, soy representante legal suplente y me quiero declarar insolvente, por el simple hecho de que yo sea un representante legal suplente de la empresa X, yo puedo acceder a un proceso de no comerciante porque yo no aparezco inscrito como persona natural comerciante en Cámara de Comercio, que es de pronto el debate en que muchos abogados, o a veces por experiencia propia, objetan los procesos de insolvencia porque simplemente dicen que por el solo hecho de yo ser representante legal o controlante de una sociedad, tengo la calidad de comerciante. Entonces eso es lo que se debe probar y demostrar que el representante legal no tiene la calidad de comerciante. Eso en cuanto a la 1564 o el proceso de negociación de deudas, que es como coloquialmente se conoce. Ahora, en cuanto a la 1116, bueno, no tengo nada que decir, su merced lo explicó muy bien, doctora, creo que fue clara la exposición, las diferencias. Simplemente hiciste una buena intervención en cuanto a que la norma sigue vigente para aquellas empresas o persona natural, hago a colación, que se acogieron al proceso de reorganización de pasivos antes de la pandemia. Y está el decreto 560 del 2020 y el otro que mencionaste que no recuerdo cuál es, que son posterior a la pandemia. Quería hacer esas dos aclaraciones, doctora, de cuanto a la no comerciante, que creo que es importante también la diferencia entre controlante, porque siempre se generan dudas, y en las audiencias a las que yo he asistido, la gran mayoría de acreedores o abogados de los bancos, pues se pegan de eso y dicen que el cliente o el deudor es comerciante por simplemente hecho de ser un representante legal o controlante de una sociedad, y la prueba está en que no debe estar inscrito en Cámara
de comercio como persona natural comerciante para poder yo acogerme a un proceso de no comerciante. Gracias por permitirme de pronto compartir esa colación y dejo pues para que otros colegas también hagan sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Le cedemos la palabra al doctor Fabio Hernando. Doctor Fabio, Buenas tardes, tiene la doctor. palabra. Buenas tardes. Pues la ley, yo estoy muy enfrascado es en la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, pues porque manejo el tema y he manejado varias situaciones porque trabajo con varias entidades financieras y cooperativas que desafortunadamente muchas personas se han aprovechado de esa ley para hacer apología al no pago de las obligaciones. Entonces mi pregunta va a lo siguiente. De acuerdo a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, ¿qué facultades tiene el centro de conciliación o qué facultades tienen los entes autorizados por la norma, digámoslo así, para hacer un estudio a fondo? ¿Por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? A mí me sucedió un caso una vez, de acuerdo a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, se dice que todo se hace bajo la gravedad del juramento. Resulta que el paciente no quería pagarle la obligación a una cooperativa o quería pagarle por la mitad, ahorrarse los intereses, qué sé yo, porque como eso se está vendiendo como pan caliente, acójase a la ley de insolvencia y pague la mitad de sus obligaciones. Entonces todo el mundo agarra para ese lado. Entonces, ¿qué pasó con este cliente? El cliente resulta que afortunadamente, pues más de uno lo sabe en el grupo, soy penalista investigador, entonces me di a la tarea de investigarlo y el hombre tenía un bien inmueble que no denunció dentro de la propuesta. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué voy ahí? ¿Hasta dónde estos entes tienen la posibilidad de investigar? Otra, ¿hasta dónde admiten, hasta dónde o qué pueden hacer cuando admiten un proceso o un inicio de trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, cuando el cliente dice, me gano 4 millones de pesos, pero mis egresos suman 4.200.000 y tengo para pagar 300.000 pesos? O sea, realmente no le va a quedar para pagar las obligaciones. Y si se desgasta uno como abogado, las entidades contratando uno como abogado, porque uno cobra sus honorarios, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, frente a todo lo que he dicho, ¿qué facultades tienen esos entes conciliadores o esas entidades autoridades para hacer una investigación de bienes y para constatar de que lo dicho ahí es la verdad? Porque a mí me ha tocado es defenderme así, pero los clientes, en la mayoría de los casos que yo he atendido en las cooperativas, son personas que realmente no quieren hacer el pago. Tengo clientes que tienen pensiones de 6 millones y una deuda con una cooperativa de 5 millones y se acogen a esa ley por no pagar. Entonces, hasta dónde también esa ley deja unos vacíos, pero la doctora que está exponiendo, me imagino que más experta en el tema, yo quiero saber hasta dónde esos centros de conciliación o esas entidades tienen facultad para investigar bienes y para constatar que todo lo dicho ahí es verdad. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, es que aquí el tema no es tanto de facultades, sino de la obligación que le impone la ley, ¿sí? Porque podemos decir, yo presento así como usted lo dice, yo presento mi solicitud de insolvencia ante la notaría quinta, un ejemplo, y la notaría quinta me recibe todos mis documentos y resulta que no ve ninguna irregularidad aparente en el momento en que yo estoy solicitando iniciar mi proceso de insolvencia. O puede que sea evidente, como lo dice usted, me gano 4, pero me gasto 4,5 y tengo 100,000. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Ellos podrían hacerlo, ellos pueden hacer la investigación de bienes, así como lo puede hacer un tercero, sea el abogado, el acreedor o quien sea. El tema es cuál. Desafortunadamente, en nuestro país existe la cultura de no hacer, ¿sí? O sea, no es la cultura proactiva y diligente de revisar ese tipo de documentación, de constatar que en serio eso sí es como lo está diciendo esta persona, sino que ¿cuál es la actitud pasiva
pasiva de la notaría, y es esperar que esta tarea la hagan los acreedores. Esa investigación la hagan los acreedores y sean ellos quienes objeten o bien presenten la nulidad, porque eso también es una opción. En tal caso, que no se denuncien todos los bienes, de que se cometa fraude dentro del proceso, esté viciado por algún mal procedimiento o alguna mentira, se puede solicitar la nulidad de todo el acuerdo, de todo lo realizado. Además, obviamente, la connotación penal que eso tendría. Pero si la pregunta específica es, ¿qué facultad tienen? Ellos lo pueden hacer. El tema es que por ley, por obligación, no están obligados a hacerlo. Si el notario decide aceptar y atenerse a la consecuencia de que sea un acreedor el que se dé cuenta o que más adelante le lleguen a nulidad, es ya negligencia de quien inicia el proceso de insolvencia. ¿Sí? Entonces ya es más tarea de los acreedores. Pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Que lo deban hacer, ya va dentro del criterio de cada una de las entidades que recibe ese trámite de insolvencia. Pasa lo mismo que con las SAS. Muchas personas crearon SAS en vez de otro tipo de sociedades, obviamente porque la regulación es mucho más blanda en cuanto a muchísimas cosas, sobre todo en el tema laboral. Y lo crearon porque así es más fácil zafarse, si soy representante legal o socio, de la responsabilidad que tengo ante un eventual demandante, un trabajador o etc. Pasa igual. Desafortunadamente, sí, el proceso de insolvencia se presta para fraudes, para que las personas lo inicien con el fin de no pagar o de demorarse muchísimo tiempo, y que anterior a eso, pues entonces puedan incluso no tanto no declarar el bien, sino lo pasan a nombre de otro un mes antes de la insolvencia. Pero ahí es donde juega la tenacidad de los acreedores y de los abogados con los cuales se vaya a firmar el acuerdo. Muchísimas gracias, doctora, por su aclaración. Le damos la palabra al doctor Luis Ocaña. Doctor, tiene la palabra. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tan bonita explicación de un tema que yo realmente no manejo, y precisamente por eso viene mi pregunta. Un señor X de 77 años, 80 años más o menos, tiene una deuda muy grande con la DIAN, ¿sí? Y tiene deudas aparte de eso con Claro, otra con Movistar, y así, y así tiene diferentes deudas. Esta persona podría acceder a ese proceso, al proceso de insolvencia, teniendo en cuenta que la deuda más grande la puede tener con la DIAN. Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Me dice que tiene más de 2 acreedores, entre DIAN y otros ahí poquitos. Si está en mora de más de los 90 días, puede iniciarlo independiente de con quién sea la deuda. ¿Cuál es la cosa con el tema de la DIAN? Que en el caso de persona natural, ellos no tienen el beneficio que de pronto la persona jurídica tiene respecto al 560 con las negociaciones que se están haciendo ahora, y le quedaría mucho más difícil llegar a un acuerdo, porque sabemos que primero la DIAN está en primer nivel, es crédito de primer nivel, lo que quiere decir que a ese es el que toca pagarle casi de primeras, ¿sí? Número 1. Número 2. Además de eso, si la deuda mayoritaria más del 60% de la obligación que tiene en rojo el señor está con la DIAN, básicamente es mejor que vaya y negocie por fuera. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo otras deudas, si por ejemplo, para el caso del señor, tenemos una deuda de 100 millones de pesos en total, y de esos 100 millones le debe 85, 90 a la DIAN. Entonces tenemos que 10 millones nada más son de otros créditos, y realmente el voto de estos 2 acreedores en el momento de hacer la aprobación del acuerdo, pues va a ser casi nada. O sea, quien va a decidir finalmente si se firma el acuerdo o no, va a ser la DIAN. Y si a la DIAN no le conviene ninguna de las propuestas, pues no va a firmar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a liquidación, sí o sí. Así tenga solamente una casita que le valga 100 millones, con el dolor del alma, la DIAN no mira eso, ¿sí? Sino que dice, pues qué pena, pero yo le tengo que cobrar todo y además los intereses. Entonces, si usted no me paga,
o no me da una propuesta que me suene interesante, pues yo le embargo su casita y se la quito. Así funciona. Entonces, en ese tipo de casos que de pronto son como tan extremos y uno dice, bueno, una persona de más de esa edad y todo eso, yo lo que aconsejo no es la insolvencia, por lo que le digo, finalmente se van a ir a la liquidación, sino diríjase a la DIAN y haga un acuerdo de pago con la DIAN directamente. Eso así funciona y puede ser mucho mejor que irse a la insolvencia. Porque a veces en la insolvencia, también los doctores que ya han estado en el asunto, pues saben que Diana, Hacienda y todo eso, llegan allá, incluso Acueducto, que es de Quinta, ellos llegan allá y ellos dicen, pues no conciliamos nada, ¿sí? Y tiene que pagarnos eso, así nos pague de últimas, en el caso del Acueducto, repito. Entonces ahí lo mejor sería llegar a un acuerdo, porque con la DIAN es difícil conciliar y más en esas condiciones, o sea, cuando tiene el sartén por el mango, como decimos popularmente. ¿Sí? Entonces es más complicado. ¿Que lo puede iniciar? Lo puede iniciar, pero entonces tiene que revisar las consecuencias de haber iniciado ese proceso de esa manera. Muchísimas gracias, doctora. Le damos la palabra a Unidad Abogados Colombia. Doc, creo que antes del presente hay alguien que nos informó, creo que es el doctor Mauricio. Doctora Angie. Sí, señor, perdón, disculpe. El doctor Mauricio tiene una pregunta. No sé si él quiere que la leamos por acá o, doctor, si gusta, puede encender el micrófono y formular usted mismo la pregunta. Doctor Mauricio. Ok, buenas tardes. Mira, doctora, la pregunta es la siguiente. Cuando una persona, persona natural se quiere declarar en insolvencia, ella tiene que hacer, pues yo leí algo hace poco respecto a eso, pero entonces sí me gustaría como que quedara más claro. ¿La persona tiene que hacer una propuesta o simplemente se puede declarar en insolvencia para exonerarse de cualquier tipo de pago? O en la ley decía, en lo que yo leí decía que tenía que hacer llegar a, o sea, ofertar algo, hacer algún tipo de propuesta para poderse declarar en insolvencia. Pero la persona no puede ir directamente a decir, no tengo con qué pagar y no pienso hacer ningún tipo de propuesta. Respecto a eso es la pregunta. Muchas gracias. A ver si le entendí. ¿Qué pasa? Cuando yo voy como persona natural a hacer el inicio de este trámite de insolvencia, se me olvidó decirles eso, y es que resulta que, claro, yo como bien sea persona natural o persona jurídica funciona igual. Yo tengo que hacer un proyecto de pago de los créditos. Es decir, sobre mi 100% de deudas y sobre mi activo, yo los tengo en cuenta y tengo que decir, en efecto, mire, yo puedo pagarles, señores acreedores, así. Entonces, en el momento en que yo voy a pasar la solicitud de insolvencia, si bien hay notarías o centros de conciliación que le ayudan a la persona, porque pues hay muchísima gente que no sabe y no tiene por qué saberlo de cómo funciona, en cómo organizar esos activos de manera que puedan cubrir con el totalidad de sus acreedores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder notificar a los acreedores de que yo estoy en quiebra o que estoy en proceso de reorganización o de insolvencia, no basta con la simple declaración, sino que hay que hacerlo formalmente. Entonces, hay que pasar la solicitud y esa solicitud va incluido el acuerdo, la propuesta de los pagos que se le deben hacer a pues los acreedores. Ya una vez eso lo reciba la notaría y sea aprobado por la notaría o por el centro de conciliación, ellos dirán, ok, esto es acorde a la ley, entonces lo que vamos a hacer en ese momento es, en efecto, ¿cómo se llama? Notificar, perdón, a los acreedores. Entonces ya con la notificación vienen ellos. Lo que sí no se puede hacer es la segunda parte de la pregunta que usted me dice, no, es que yo no voy a pagar, no tengo con qué pagar. Pues para que inicie el proceso de insolvencia. Si finalmente no tiene nada o no tiene ningún bien que le puedan embargar o realmente no tiene como la voluntad de hacer ese pago. Sí, gracias. La voluntad de hacer ese pago. Entonces, ¿para qué inicia el proceso de insolvencia? Realmente, cuando yo he visto que inician los procesos es porque las personas van a pagar, ¿sí? Obviamente en un largo plazo,
¿sí? Entonces no tiene sentido que una persona natural se acerque a hacer esa solicitud y dentro del proceso diga, no, yo no les voy a pagar o no quiero pagarles. Puede que les muestren entonces si esa es realmente la intención, no pagar, porque como decía el doctor anterior, hay muchas personas que lo inician es con ese fin de no querer pagar, pues entonces van a mostrar es una propuesta absurda, una propuesta que nadie les va a firmar, que nadie van a acordar con ellos, pero yo insisto en que es una pérdida de tiempo, porque finalmente eso se va a ir a la liquidación, a menos que el objetivo sea ganar tiempo, porque eso es lo que mucha gente hace. Entonces, ¿qué pasa? Yo inicio hoy, se me ocurrió hoy que voy a iniciar el proceso de insolvencia, pero no le quiero pagar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo hago si yo voy a hacer fraude, por ejemplo? Entonces, yo inicio mi solicitud y les digo, no, mire, yo se los voy a pagar de a 100 mil pesos mensuales. ¿Les sirve o no les sirve? Entonces, me van a decir, no, pues, ¿qué nos va a servir eso? Mejor vámonos para la insolvencia. Perdón, para la liquidación. Entonces ya en la liquidación yo gané más o menos como un año, porque aquí a que me liquiden y me hagan todo el tema, mientras se inició el proceso, se firmó el acuerdo y yo lo incumplí, o ellos me dijeron que no aceptaban lo que yo estaba diciendo, gané tiempo. Entonces sería como la única que yo veo así que realmente la persona quiera hacer el fraude y decir no voy a pagar, pero aquí, porque si lo dice a viva voz, pues lo que hace es una pérdida de tiempo. Y como lo dije cuando estaba comentando el tema, pues hay que pagar, eso no es un trámite gratuito, entonces sería para ganar tiempo que lo haría. Entonces está la opción, o presenta un acuerdo que se lo avalen y que le quieran recibir el dinero de esa manera, o presenta un acuerdo que los acreedores digan, no, pues ¿cómo le vamos a aceptar eso para que se vaya a liquidación? Y bien, no sé si así respondí la pregunta o era otra cosa que me quería preguntar. Doctora, no, perfecto, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antes de que me pasen la siguiente pregunta, el doctor creo que se llamaba José Danilo. Doc, muchísimas gracias por la aclaración, tenía usted toda la razón, era del 531 en adelante y me pareció perfecta la precisión que hizo respecto de la persona natural que tiene acciones, porque sí, a mí también me ha pasado que llegan los abogados de los acreedores y dicen, no, pues váyase a persona jurídica, porque pues tiene aquí el 30% de las acciones. Entonces ahí es donde va lo que dice usted, tiene toda la razón, siempre y cuando la persona natural no esté registrada como comerciante, número 1, y número 2, no tenga más del 50% de acciones en una compañía, no tiene legalmente ningún impedimento para iniciar su solicitud como persona natural. Entonces ya, era eso. Muchísimas gracias, Dato, por la intervención. Le damos la palabra a la doctora Jessica. Doctora Jessica tiene la palabra. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud frente al nuevo decreto del 560. He escuchado, pues no manejo el tema, que este brinda dos nuevas opciones que son negociación de emergencia y recuperación empresarial. Estos dos procedimientos que establece este decreto son similares a los de la ley 1116 o en qué se diferencian. De pronto podría precisar sobre esos dos conceptos, se lo agradecería. Listo, claro que sí. Entonces tenemos la negociación de emergencia. ¿Qué es lo que pasa con esta negociación de emergencia? Se diferencian en el tiempo, número 1, que son 3 meses. Esta negociación es flash. Si usted, doctor, inicia un proceso de insolvencia regular, se demora años, puede demorarse 1 si le va bien o puede demorarse 10. Entonces, realmente eso es el plus de la negociación de emergencia y por eso se llama así. ¿Qué es lo que pasa? Si la negociación, y eso era lo que yo comentaba hace un momentico, si la negociación de emergencia fracasa, yo puedo volverla a iniciar o volverla a intentar dentro de los 6 meses siguientes, cosa que no pasa con el proceso de insolvencia. Si a mí la insolvencia me fracasó y me fui para liquidación. En la negociación de emergencia no, porque es como un intento de conciliación. Por eso el nombre de este mini proceso que trae el 560 es negociación. Entonces lo que yo hago es intentar a ver si mis acreedores me aceptan
¿sí? O si no, pues entonces me voy a abrir el proceso de insolvencia normal. Esa es, digamos, como la diferencia más importante entre la negociación de emergencia y la 1116 que teníamos anteriormente. Además, ojo con el tema de las causales, porque las causales en la 1116 pueden ser muchas. Vuelvo y digo, un accidente, un robo, mala administración, pueden ser cantidad. En cambio, en el 560 nos dice, ojo, este decreto es solamente para aquellos que hayan sido afectados por el tema de la pandemia COVID-19. Ahora bien, respecto de el otro tema, que es la reorganización en recuperación empresarial. Igual, también dura 3 meses. Y aquí la diferencia es que entonces le da competencia respecto de eso específicamente a las cámaras de comercio, para que resuelvan este asunto de recuperación empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que puede ser muy parecido de uno al otro. El tema con la recuperación empresarial es que es un tema netamente conciliatorio, o sea, porque empezando que se maneja tal cual como se maneja un proceso de arbitraje, en donde la Cámara de Comercio lo que hace es hacer una intervención de conciliación para que en efecto esta empresa tenga tiempo de recuperarse, como lo dice este trámite. Entonces, la diferencia, vuelvo y digo, son las causales, el tiempo y en el caso de la recuperación, la competencia. ¿Qué pasa con el tema de recuperación? Si existe un acuerdo, ¿sí?, para el tema de recuperación, este documento tiene que convalidarse ante un juez de la República. Entonces, esas son las diferencias con el 560. Con la ley 1116, perdón. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Alex. Muchas gracias, doctora Angie. Doctora Carolina, tenemos invitados que no son abogados, entonces le voy a hacer unas preguntas para ilustrarlos a ellos. Los trámites de insolvencia de persona natural, ¿en qué jurisdicción tengo que acudir o a qué entidad? Y también pues las personas jurídicas. Primera pregunta. Segunda, ¿puedo evitar, y eso una vez lo comenté con los muchachos del chat, puedo evitar de pronto que me rematen un bien inmueble con un proceso de insolvencia como persona natural? Muchas gracias. Listo, bueno, resuelvo estas preguntas. La primera era, ¿a dónde? ¿Ante quién? Entonces, en el caso de persona jurídica o persona natural comerciante, pueden acudir juzgado, ¿cuál? El del circuito. Pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden acudir a la Cámara de Comercio. Para persona natural, que no es comerciante y que no es controlante, como bien lo dijo el doctor, en una empresa, esa persona lo puede hacer ante un centro de conciliación de una facultad de derecho, bien sea de una universidad pública o privada, o lo puede hacer ante notaría. Entonces, esos son los entes que tienen la competencia respecto del proceso de insolvencia, conocen del mismo, le dan todo el trámite necesario. Ahora, ¿qué pasa? Si en cualquiera de los casos no se llega a acuerdo, ¿quién conoce sí o sí? Es el tema de la liquidación. ¿Listo? Eso por un lado. Por el otro, la otra pregunta era que si puedo evitar el embargo de un bien o el remate del mismo. Sí, porque ¿qué pasa? Si a mí me demandan, inician el ejecutivo, entonces, después de ese trámite ejecutivo resulta que ya tengo mandamiento de pago y ya está en los juzgados de ejecución y ya mejor dicho, mi bien se me va a perder. Yo puedo iniciar el trámite siempre y cuando yo cumpla con los otros 2 requisitos. Ahí ya tengo uno, que es un proceso de cobro coactivo. Me faltaría otro proceso, ¿cierto? Y una mora de 90 días. Porque sin eso, si yo solamente voy a iniciar el trámite de insolvencia para detener el remate, no cumplo con los otros requisitos, no me van a aceptar la solicitud. Muchísimas gracias, Dot. Le damos la palabra al doctor Fabio. Doctor Fabio, tiene la palabra. Sí, qué pena, volví por acá.
Pues es que mire que estoy enfrascado en la ley de insolvencia de persona natural no comerciante porque me ha correspondido defender a muchos acreedores en este tema. Pero mi pregunta viene a lo siguiente. Una persona que tenga, es que desafortunadamente esa ley dejó muchos vacíos. Una persona que tenga, así como lo comentaban por ahí, una persona que tenga 78 años, un ejemplo, y se solicite acogerse a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, pues lógicamente que cuando va a pagar y ahí se puede morir y no pagar, eso es una. La otra es lo que yo ya anteriormente decía, que dicen, mis ingresos son 4 millones, pero me gasto mis ingresos y mis egresos son 4 millones 200 y tengo 300.000. Yo creo que en ese momento la entidad debe rechazar automáticamente debería rechazar esa solicitud. Pero la pregunta en sí, para ser más claros, voy a la siguiente, esa sí no la sé. Resulta que una persona que se acogió a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, ¿cierto? Hizo lo que ya comenté anteriormente, se fue a liquidación, tiene una pensión de 4 millones de pesos. ¿Esos 4 millones de pesos entran en los haberes de la liquidación? Es mi pregunta. Y en ese caso, me imagino que les darán el orden de los créditos, ¿no? Pero esos 4 millones entrarán o ese deudor dirá, como no tengo bienes que me embarguen ni nada, pues hay el liquidador, ¿qué trabajo hace? O sea, comenzar a partir de esos 4 millones que tiene de pensión para todos los acreedores, de acuerdo al orden, pues el orden de créditos, o cómo es ese sistema. Le agradezco. Bueno, doctor, bueno, el doctor José Danilo me quiere apoyar con la respuesta, sin embargo, antes quiero hacer un comentario. ¿Qué pasa? Las pensiones son inembargables, ¿sí? Entonces, a menos de que sea por alimentos, pueden tocar esa pensión. Entonces, en ese orden de ideas, si la persona no tiene bienes, no tiene nada, se van a una liquidación que va a ser infructuosa totalmente. Esa es mi opinión, mi punto de vista, y tiene toda la razón, hay vacíos jurídicos por doquier, y sobre todo en el tema de personas naturales, porque debería establecerse un límite para muchísimas cosas y unos requisitos un poco más estrictos para evitar el tema de fraudes. Entonces, no sé si el doctor Alex o la doctora que está moderando estén de acuerdo. El doctor José Danilo quiere hacerle un aporte respondiéndole al doctor que acaba de preguntar. Entonces, a mí sí me gustaría escucharlo porque sé que manejamos el tema. Sí, perfecto. Claro, sí, perfecto. Creo que también el doctor tiene una pregunta. Que hace Gracias, rato... gracias doctor, sí. Para contestarle al doctor, no recuerdo su nombre, pero bueno, doctor, resulta y pasa que la norma es clara, la norma no discrimina quién debe acogerse a un proceso de insolvencia o quién no. Punto 1. Punto 2, el centro de conciliación, estoy hablando en cuanto a los de no comerciante, centro de conciliación, notarías o cámaras de comercio no deben inadmitir una solicitud o rechazar un proceso de insolvencia, así el deudor tenga 60, 80, un ejemplo, 70 años, porque él tiene el derecho a acogerse a un trámite de insolvencia. O sea, legalmente no lo pueden hacer, ¿cierto? Porque se supone que esta norma se creó para hacer un salvavidas financiero del acreedor del deudor contra sus acreedores. Que la norma tenga vacíos, bueno, puede que sí se tenga ciertos vacíos. Punto 1. Punto 2. La doctora Carolina decía que los procesos de 11 y 16 se llevaban ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los de persona jurídica, doctora, van ante la Superintendencia de Sociedades. Le hago la aclaración en ese tema. La persona natural sí va ante los jueces civiles del circuito, persona jurídica o en las empresas, la Superintendencia de Sociedades. En cuanto a la convalidación de los acuerdos, bueno, pues es que la norma es clara. Yo que llevo manejando este tema ya voy para 5 años, uno ya conoce más o menos y sé por experiencia propia que a los acreedores no les gusta mucho esta norma porque pierden el poder de negociación. Si bien es cierto, yo cuando hago una propuesta de negociación de deudas, yo tengo el poder de negociación y mis acreedores tienen el poder de decidir lo que yo les voy a votar. Ahora, en lo que yo estoy de acuerdo con ustedes es que la norma es clara en que dice que la propuesta tiene que ser clara, expresa y objetiva. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Una persona que gane 6 millones de pesos no va a pretender pagar 200.000 pesos, eso lo tengo totalmente claro. Pero, ¿qué pasa? Para eso, en la solicitud que se va a presentar ante el Centro de Conciliación, Notaría o Cámara de Comercio, el deudor tiene que decir bajo la gravedad de juramento de lo que gana, cuánto gana
o sea, de lo que yo gano, cuánto gasto, perdón, y de ahí hacer un cruce de cuentas y lo que me queda a mí en flujo de caja es lo que yo voy a proponerle a mis acreedores. No es la culpa, vuelvo y hago aclaración, de pronto esto se puede generar para controversia, no es la culpa del deudor de que los acreedores no le acepten lo que yo puedo pagar dentro de mis posibilidades como deudor, porque es que no es culpa mía que si yo voy a ofrecer un acuerdo de pago que está dentro de mi flujo de caja y capacidad y mis acreedores no me lo acepten, no es culpa mía. Yo les di la oportunidad a mis acreedores de que me escucharan mi propuesta y les dije el motivo por la cual, lógicamente, me acojo a un proceso de insolvencia, los hechos o qué me llevó a mí a acogerme a un proceso de insolvencia, y si no me aceptan mi oferta de pago, pues eso ya es totalmente diferente y ahí sí nos sabremos de ir a la liquidación patrimonial. Otra cosa que me llamó la atención es, claro, decía, creo que era la doctora Carolina o el doctor, el abogado penalista que, bueno, que es investigador de eso. Depende también muchas veces, cuando la persona lo consulta a uno, depende de la pericia del abogado, asesor, decirle al cliente si aplica o no aplica para acogerse a un proceso de insolvencia. Si bien es cierto, pues la cultura del no pago, bien lo dijo la doctora Carolina, es totalmente válida. Aquí la gente está acostumbrada a pasarse las cosas por la galleta, punto uno, pero para eso la norma tiene unos requisitos en el cual quienes pueden acogerse a un proceso de insolvencia y quienes no o pueden, ¿sí? Que es muchas veces lo que los acreedores o los abogados de los bancos no entienden o piensan que el deudor está faltando la verdad o no está siendo claro, pero todo se basa en la forma como nosotros como abogados le demos a entender al cliente o a nuestro cliente si puede aplicar o no un proceso de insolvencia. Uno tiene que tener en cuenta, no sé si la doctora Carolina lo dijo en su intervención, de que, por ejemplo, en la no comerciante, cuando yo tengo el 50% del pasivo total a cargo del deudor en mora, por más de 90 días, pues yo puedo acogerme a un proceso de insolvencia del 100%, hago la aclaración, ¿cierto? Pero otra pregunta, cuando yo tengo un leasing habitacional y el leasing está al día y es la deuda más grande, y las otras son créditos quirografarios de quinto grado, ¿puedo acogerme a un proceso de insolvencia? Claro que sí, siempre y cuando la deuda más grande esté al día, no hay necesidad de meterla. Estas son preguntas así. Entonces, quería hacer esas intervenciones y responderle al doctor que generalmente no es que sea culpa del deudor en cuanto al hacer las propuestas. Claro, depende del abogado asesorarlo y decirle, mire, la propuesta suya tiene que ser de acuerdo a lo que usted gasta, tiene que ser una propuesta clara, expresa y objetiva, como dice la norma, pero no es culpa mía de que mis acreedores no me acepten lo que yo les puedo pagar. Entonces hay que tener esa claridad con el tema, porque para eso se hacen unas audiencias de negociación de deudas y la idea es tratar de llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Pero pues si no se logra el acuerdo, pues ya nos entramos a la etapa del inicio de la apertura de liquidación patrimonial que establece el artículo 565 del Código General del Proceso. Gracias, doctora Carolina, por darme la intervención y les agradezco, muy amable. Muchísimas gracias, Dot. Le damos la palabra al doctor Polanco. Doctor Polanco. Muchas gracias, doctora Carolina. Gracias por su conferencia sobre el tema. Yo tengo una pregunta que es la siguiente. En un proceso de insolvencia, ¿cuáles son las consecuencias, pues, jurídicas? Por un lado, del ocultamiento de bienes y por el otro lado, de no llamar a alguno de los acreedores a hacerse parte en este proceso. Gracias, doc. Muchas gracias, Dot. Proseguimos con el doctor Miguel Gómez. Doctor Miguel tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, doctora, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Creo que algunos compañeros dentro de las preguntas que han hecho la han ido despejando y era referente a quién tenía la competencia para solicitar la apertura del proceso de insolvencia en las personas jurídicas. Entonces ya lo habían dicho los compañeros acá, pero ya con una respuesta técnica, ¿cuál es la
la entidad más competente para presentar la solicitud de insolvencia, si el juzgado, si la superintendencia de industria y comercio o una cámara de comercio. Esa es una. Y la segunda pregunta es relación a lo siguiente. Nosotros hablamos de diferentes clases de obligaciones, las que tienen que ver con el Estado, las de los créditos y las que son con letras de cambio y eso. Si al fallar o al fracasar una conciliación con una de las primeras obligaciones, eso no tiene nada que ver con las posibles propuestas que se llegan a formular con los diferentes acreedores de los otros niveles. Gracias, esas son mis dos preguntas. De acuerdo. Doctora Carolina. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señora, le quería decir que el doctor Polanco formuló una pregunta, no sé si usted la alcanzó a escuchar. El doctor José estaba hablando, no se me apagó justo cuando, pero ahorita sí, la pregunta que me acaba de hacer sí. Y bueno, deme un momentico, porque el doctor Polanco también formuló una pregunta primero, en el momento que se le salió la llamada. Doctor Polanco, no, si no es tanta molestia, podría volver a formular la pregunta, usted disculpe. Gracias, doctora Angie. Sí, gracias, doctora Carolina, por su charla sobre el tema. Mi pregunta es la siguiente. En un proceso de insolvencia, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, por una parte, del ocultamiento de bienes y por otra parte, de no llamar a alguno de los acreedores a hacerse parte en este proceso? Gracias, doc. Aló. ¿No me oye? ¿Aló? ¿No se oye? Aló, ¿me escuchan ahora sí? Sí. Pero listo. No sé si no me escucharon la pregunta. Sí, yo le escuché la pregunta. Bueno, la pregunta era, ¿cuál era la última que hizo? ¿Cuál era la consecuencia jurídica respecto de ocultamiento de bienes o no llamar a la totalidad de los acreedores? Resulta que así como dentro de la ley civil existen consecuencias que puede ser la nulidad de todo lo actuado, ¿sí?, por ese vicio que se presenta al ocultar y que se dé cuenta uno posteriormente a eso, también puede iniciarse una acción penal, porque estamos cometiendo fraude en un procedimiento, el que sea. Entonces, en ambos casos se tipifica la conducta para el tema de un fraude procesal, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría hacerse si ese es el caso? ¿Me repite, por favor, la primera parte de la pregunta? Sí, la primera parte era específicamente consecuencias por ocultamiento de bienes. Ok, sí, igual. Entonces, lo mismo, puede ser la nulidad dentro del proceso como tal de la insolvencia, ¿sí? Porque ahora, ¿qué pasa? Resulta que pueden existir varias situaciones. Una de ellas es en donde, por ejemplo, yo presento la solicitud de insolvencia y no declaro un bien, pero resulta que me acuerdan, los acreedores firman el acuerdo, no hay problema y yo pago. Muy posiblemente ninguno de los acreedores se vaya a poner a investigar y en palabras coloquiales, me tumbe mi acuerdo. Pero puede pasar que resulte que ese bien que yo oculté sea el único con el cual yo podía pagar y que con eso estoy defraudando a mis acreedores y no dejo que vayan a liquidación. Si se va a una liquidación, es una liquidación totalmente infructuosa. Entonces ahí es donde podría ir el tema de la nulidad o también una conducta penal, depende cómo haya sido el tema, porque si, por ejemplo, yo puse mi bien a nombre de otra persona, ya es una conducta penal de alzamiento de bienes. Entonces habría que mirar el caso específico, pero claro, existen consecuencias tanto civiles como penales para este tipo de conductas. Muchas gracias, doc. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí puedo responder la otra pregunta, que es, ya se me olvidó. El doctor José estaba hablando antes de que se me cortara. Y sí, doc, tiene toda la razón. O sea, totalmente de acuerdo. Una de las cosas es Superintendencia de Sociedades, tiene toda la razón. De pronto tuve un lapsus ahí, me confundí de identidad, pero en efecto, Superintendencia de Sociedades. Ahora, respecto del último doctor que preguntó, me dice, ¿ante cuál de las entidades
es mejor hacer el trámite de insolvencia. Yo le puedo decir lo siguiente, eso depende de muchos factores y la verdad es más cuestión de suerte que cuestión de entidad, porque ante la superintendencia el trámite se puede demorar más o menos que ante el juzgado. Me ha pasado, o sea, superintendencias que inicié, por ejemplo, en 2015 y esta es la fecha que no ha pasado absolutamente nada. Sí se suspenden, por ejemplo, los cobros coactivos y toda esta situación. De la misma manera, los efectos son los mismos y los resultados de consecuencia también. Me ha pasado con la superintendencia, ellos juegan un papel interesante en cuanto a la conciliación. Podría ser una buena opción, pero si usted me dice, Doc, califíquelo, ¿cuál es el mejor, cuál es el peor? Realmente no podría decirle objetivamente porque es muy relativo, o sea, eso depende del magistrado al que le tocó, del juez al que le tocó, de la cantidad, del tipo de entidad, porque aunque suene feo, desafortunadamente muchas entidades se van para la superintendencia de sociedades porque se demora a veces, muchas veces más que un juzgado. Un juzgado es rápido al lado de la superintendencia en muchos casos, aunque tal vez el doctor José me diga, no, doctora, yo tengo casos en donde eso sale en 6 meses. Yo no he visto la primera insolvencia que salga tan rápido, pero, como digo, es cuestión de suerte, como todo. Ahora, hay que tener en cuenta algo, y es que entre superintendencia y juzgado tienen una ventaja que no está con Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio hay que pagarle unos honorarios adicionales, cosa que no pasa ante el juzgado o ante la superintendencia. Creo que tenía otra pregunta, la pregunta tenía 2 partes también, si por favor me repite. Sí, doctora, la segunda pregunta que yo estaba formulando era con respecto a las clases de obligaciones. Como lo mencionaba, que la ley tenía clases 1, 2, 3, 4. Si dentro de ese proceso de conciliación para casa, la obligación que está en fase 1, en clase 1, pero resulta que en las clases 2 y 3 sí prosperaron, esa prosperidad que se dio en los otros acuerdos no tiene nada que ver con los acuerdos que se hayan celebrado porque tiene una prioridad en clase 1, clase 2, clase 3. Ok, doctor. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que independiente de que exista una clasificación de los créditos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase, eso lo que me dice a mí es el orden en el cual se le tienen que pagar a cada uno. Ahora bien, en cuanto al tema ya del pago o de los acuerdos, ¿qué es lo que sucede? Resulta que se da la audiencia en donde ellos van a hacer su votación. Y esa votación, ese porcentaje o esos derechos de voto, como les decimos dentro del proceso de insolvencia, dependen del capital que se le adeude, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el de quinta clase yo le debo 100 millones y al de primera clase yo le debo 10 millones. Quien tiene la mayoría de votos es al que le debo 100 millones. Entonces, ¿qué sucede? No es que se hagan los acuerdos por separado según las clases, sino eso ya es en el momento del pago. El acuerdo se hace, la votación se hace por una única vez, en donde yo, en caso de persona natural, debo tener el 60% aprobado, según los derechos de voto. Entonces, si son 10 acreedores, tengo que mirar cuál es el porcentaje de los derechos de voto de cada uno de ellos, según la cantidad de dinero que yo les debo. Eso es lo que va a determinar la importancia de su voto. Entonces, si mis acreedores mayoritarios, si los que tienen más del 60% respecto de la decisión de si pasa o no el acuerdo, no importa que el otro 40%, así sean acreedores de primera clase, me hayan votado en contra. Porque si el 60% de mis acreedores, los que tienen el derecho de voto sobre el 60%, me autorizan a mí, los otros, así sean, vuelvo y digo, de primera, segunda, tercera clase o clases superiores, no votaron, yo puedo seguir adelante con la conciliación. Entonces aquí lo importante es mirar los derechos de voto que tendría cada uno de los acreedores para mirar a ver a quién también le hago una mejor propuesta, porque eso también es cuestión de estrategia. Porque, por ejemplo, si mi propuesta es excelente
pero solamente para el que tiene por ahí un 10% sobre los derechos de voto, pues realmente estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo es que pensar y analizar a quiénes es que tengo que convencer para que el acuerdo me alcance a pasar, así estos 2 o 3 me digan que no. Así es como funciona el tema de los votos. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos con el doctor Daniel. Doctor Daniel, ¿está con nosotros? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Doctora, tengo una pregunta referente a la ley 550 del 99. ¿En qué casos se la utiliza si todavía es procedente utilizarla? Gracias por su respuesta. Qué pena, doctor. ¿La ley qué? No le escuché bien, no le entendí. La ley 550 del 99, que también tiene que ver con reestructuración. ¿En qué casos la utilizamos? Sí, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok, doctor, no, ahorita todo se maneja con 1116. O sea, a mí nunca me ha tocado ninguna reorganización en donde yo aplique la 550. Realmente todo se maneja con ley 1116 porque en realidad, digamos que pese a que sí hay algunos temas que no están totalmente cubiertos, se refiere a la totalidad del proceso y no presenta ningún inconveniente. O sea, de hecho, respecto a la vigencia, es la ley 1116 del 2006. Listo, muchísimas gracias. Por acá en el chat tenemos preguntas del doctor Nelson. Doctor Nelson, ¿puede proceder a encender su micrófono y formular su pregunta? Bueno, el doctor Luis Velasco también nos dejó, está formulando una pregunta. Doctor Luis. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Doctora, una cosita. Lo que pasa es que cuando se intervino el doctor Danilo, pues él decía que si había una obligación que estaba, pues la tenemos al día, no era necesario incluirla. Entonces ahí me surge la pregunta, si yo debo incluir todas las obligaciones al momento de iniciar un proceso de insolvencia o le debo decir, no, como estas que están al día, pues no las voy a incluir solamente, voy a incluir las que están en mora. No sé cuál sería lo más correcto, cuál sería el camino más correcto. De acuerdo, ¿qué pasa? Eso ya depende de la intención que yo tenga con el inicio del proceso de insolvencia. Porque si mi intención es que cesen intereses y que cesen pagos, yo voy a incluir todas mis obligaciones, incluyendo las que están al día. Entonces, esas al día, pues ya me va a parar. Por ejemplo, si es una tarjeta del crédito. Si la tarjeta de crédito tiene un cupo de 10 millones, pero yo estoy al día, sin embargo, debo 5 millones más. Entonces yo digo, ay, yo tengo esas cuotas como demasiado altas, como de a 1 millón de pesos mensuales. Yo no me quiero arriesgar a no poder cumplir, entonces mejor la ingreso dentro del proceso de organización. Entonces, depende del objetivo que se tenga en el proceso, en el momento de iniciar la solicitud. Que si es obligación, no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Dentro del proceso de insolvencia, lo que se busca es cubrir las deudas. Y si en ese momento yo estoy al día y ese acreedor pues no me está presionando ni me tiene pues del cuello porque justamente estoy pagando, entonces no habría necesidad como tal de incluirlo dentro de esa negociación, porque el problema es con aquellos acreedores, perdón, a los cuales les debo desde hace muchísimo tiempo y que se me está volviendo imposible pagar. Pero repito, si mi intención es, por ejemplo, disminuir la cuota sin necesidad de hacer una reestructuración directa con el banco, sino que quiero meter todo en la insolvencia porque sé que esa es una de las deudas que se me va a ir al final, lo puedo hacer. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta algo, y es que ¿qué pasa? Ustedes saben que los bancos son muy celosos y como le decía el doctor José hace un momento, a los acreedores no les gusta mucho la ley de insolvencia justamente porque permite mucho tiempo para el tema de los pagos y es permisiva, valga la redundancia, en cuanto a otro tipo de situaciones. Entonces, en ese caso, en el ejemplo que puse, si es una tarjeta de crédito, pues va a ser un crédito de quinta clase, entonces imagínense, le van a pagar al final y ya la persona entonces perdería como credibilidad crediticia que tendría ante ese banco. Entonces, tiene que evaluar
muchas cosas. El doctor también dijo algo importante y es la pericia del abogado al cual se le está consultando, la necesidad del inicio del proceso de insolvencia. Entonces ya tendría uno que entrar a evaluar qué es mejor, si meterlas todas para pagar de a poquitos y afectar la historia de crédito, aunque legalmente se dice que se supone que a uno no le pueden afectar eso, que uno puede seguir pidiendo préstamos y demás, pero ustedes saben cómo son los bancos y ellos son, digo, celosos en esa situación. Entonces, repito, si bien no es obligación, ya depende de lo que yo quiera hacer o lo que como yo me quiera beneficiar como deudor del proceso de insolvencia. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dot, por su intervención. Procedemos con la última pregunta que está a cargo de Angarita y Abogados. Dot tiene la palabra, puede encender su micrófono. Sí, Angarita y Abogados, Dot tiene la palabra. Puede proceder. Buenas tardes. No, hubo un error ahí de expulsión, pero estoy atento. Muy amable, gracias. Gracias, Dot. Entonces le damos muchísimas gracias a la doctora Carolina por la maravillosa ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias, Dot, por instruirnos a todos y despejarnos muchísimas dudas. Gracias a toda la audiencia por estar atentos y estar participando de manera activa. Doctor Alex, tiene la palabra. Doctora Carolina, muchas gracias. En serio, ya 2 veces que me ha colaborado. Dios me la bendiga. Como siempre, estoy muy dispuesta a colaborar en mis proyectos. Un abrazo, Doc. De verdad. Igualmente para todos, muchas gracias. Los espero el día martes a las 3 de la tarde, va a ser más tempranito. Vamos a tomar ponencia con el doctor Jorge León y el doctor Milton Montes. Doctor Jorge León es como yo siempre digo, el Lombana, pero en propiedad horizontal. Es el Jaime Lombana en propiedad horizontal. El doctor Milton Montes va a tomar los temas de contratos de arrendamiento de locales comerciales, de que pues hay todavía dudas. Doctora Carolina, ¿cómo la podemos contactar si alguien necesita de sus servicios? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar atentos, tan participativos. Realmente lo llena uno de gratitud. En cuanto me pueden contactar, bueno, pues digamos, perdón, no sé. Okay. Creo que ya el internet está fallando. Sí. Bueno, como les decía, me pueden ubicar a través de CML Lawyers, a través de Facebook, el WhatsApp, incluso ahí también tienen mi número es 311-899-363. Para quien me quiera contactar, en Facebook estoy como Carolina Calderón, en Instagram como abogada Carolina Calderón, o a través de la firma que, como les decía, es cmrlawyers.com.co, igual también a través de Facebook o Instagram nos pueden ubicar. Perfecto, Doc, muchas gracias. Entonces, todos cordialmente invitados el martes a las 3 de la tarde.